Integridad y sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Jóvenes por su Causa, Discípulos, el taller, el joven discípulo y su llamado de ser hombre, junto al pastor Joan Veloz. Sean todos bienvenidos. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar con nosotros aquí en esta conferencia Jóvenes por su Causa, a la cual hemos titulado Discípulos. Y como decía Ricardo, yo tengo el privilegio el día de hoy de compartir con ustedes un tema que es trascendental por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y si tú eres un hombre joven ahí, entre los 12, 30, 35 años, este tema es importante para ti como lo es para mí. Porque tú y yo, aunque no lo creamos, aunque muchas veces pensamos que no, que estamos viviendo tiempos de mucha paz, tiempos de mucha quietud, tiempos de mucho bienestar, tú y yo estamos en guerra. Esa es la realidad. Hay una guerra por tu alma, hay una guerra por tu conciencia, hay una guerra por tu masculinidad. Desde hace años, muchos años atrás, hay una agenda que ha querido desvirtuar, que ha querido corromper la imagen santa de Dios en el hombre. El rol que Dios tiene para ti y para mí como hombres. Y es por eso que el día de hoy es importante. Es por eso que el día de hoy es trascendental. Y es por eso que en el día de hoy yo quiero que tú y yo lo veamos como un momento de definición. Como un momento que debe cambiar el curso de tu vida, el curso de mi vida, y por consiguiente va a cambiar el curso de nuestra familia, el curso de nuestra iglesia, el curso de nuestra sociedad, por ende el curso de nuestro país. Y quién sabe, si el curso de mucho más. Muchos han llamado a este tiempo de definición con la siguiente definición. Un momento de definición es aquel en el cual yo debo tomar una decisión que es monumental, que va a cambiar el curso y la dirección de nuestra vida. Y ese es el día de hoy que vamos a hacer eso. Yo quiero motivarte a que este sea el día donde tú puedas hacer eso. Si tú estás viendo este taller, ya sea en vivo ahora en la conferencia Jóvenes por su Causa, si lo estás viendo grabado ya días, semanas, meses después, yo quiero orarle al Señor que esto pueda cambiar tu vida y que tú puedas tomar la decisión genuina de tomar decisiones que van a implicar cambio de actitudes, cambio de hábitos, cambio de pensamiento, cambio de deseos y al final terminará con un cambio de carácter. Ricardo oró al principio, pero yo también quiero hacerlo porque yo creo que este tema, esto que estamos hablando, que vamos a hablar el día de hoy, requiere la dirección de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios y la gracia de Dios para movernos a ti y a mí a tomar estas decisiones trascendentales. Vamos a orar una vez más brevemente. Señor, yo quiero rogarte y darte gracias. Gracias porque hoy tú nos has traído, hoy tú has puesto este tema en nuestras manos. Yo quiero rogarte, Señor, que como hombres podamos abrazar este tema y verlo como un llamado tuyo a nosotros. Yo quiero pedirte, Dios, que no sea este pecador que hable hoy, sino que seas tú hablando a través de este pecador y que mis hermanos, mis amigos puedan escuchar tu voz y puedan entender lo importante que es para nosotros como hombre hoy el tomar decisiones trascendentales, el decidir ser el hombre que tú quieres que seamos. Sé tú exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo he dicho, y fue el motivo de mi introducción, que hoy es un día trascendental y muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué empezamos con esta introducción? ¿Por qué hablamos de que estamos en guerra? ¿Por qué decir que hoy es un día que debe cambiar mi vida para siempre? ¿Por qué? Porque, aunque tú no lo creas, estos tiempos requieren hombres de verdad. Estos tiempos requieren hombres que abracen la causa para la cual fueron creados, que abracen el propósito por el cual Dios los formó. La sociedad en la que vivimos, hermanos, está en crisis. Es una crisis real. Y es una crisis que primeramente es masculina. Es una crisis que ha venido como consecuencia de que el hombre, tú y yo, nuestros padres, nuestros abuelos, como hombres, no asumieron lo que Dios les llamó a asumir, el llamado que Dios le mandó a tener. Y por el pecado, por prácticas, por trasfondos, abrazaron corrientes que desvirtuaron lo que es la imagen del hombre y el llamado de Dios para nosotros como hombres. Hermanos, hay una crisis de masculinidad en nuestra sociedad. Y como hay una crisis de masculinidad, la solución, ¿saben quién está primeramente?
la solución primeramente está en nosotros, en ti y en mí. ¿Cuál es el modelo que probablemente tú has visto? ¿Cuál es el modelo de hombre con el que probablemente tú te has estado formando? Y tú entiendes, ese es el patrón, eso es lo que es un hombre. Probablemente te has formado con el patrón de ver a un padre que es un jeque árabe, por así decirlo, y perdonen a mis amigos allá que puedan estar en países de Medio Oriente, pero aquellos padres, hombres que en su casa llegan, no ayudan en nada en la casa, las esposas son las que les sirven, los hijos les quitan las medias, ellos son autoritarios, machistas, todo es como ellos digan, cuando digan y como digan. Probablemente ese es el modelo que tú has visto. Y lamentablemente, por ese modelo que es antibíblico, un modelo que presenta al hombre como un rey soberano y a la mujer como una esclava, por ese modelo, lamentablemente han surgido otros modelos de lo que es un hombre. Y esta sociedad y esta ideología de género también ha querido presentar un hombre desvirtuado. Y por eso vemos muñequitos como los Simpson, los muñequitos como Peppa Pig, que nos presentan a un papá tonto, un papá que quiere que todos se adapten a ellos porque él no quiere adaptarse a nadie, un papá donde la madre tiene que resolverle todos los problemas, donde se caracteriza por hacer estupideces, por así decirlo. Y ese es el modelo en el cual nosotros hemos estado viendo lo que es el hombre. Y tristemente, estos modelos que están en la televisión son un reflejo de la sociedad. Y ese modelo que está en la televisión es lo que quizás nuestros hijos, o tú como joven, has estado viendo. El modelo de un papá pasivo, un papá que no se involucra en las cosas de los hijos, un papá donde la madre es la figura de autoridad, un papá donde lo que cosa es de pasividad y de tonterías muchas veces. La realidad, hermanos, es que esos dos modelos han estado vendidos para nosotros como hombres. Y tristemente, muchos de nosotros hemos comprado esa mentira y abandonado los caminos de Dios para nosotros. Hemos comprado que el patrón de un hombre es quizás ser un machista, o hemos comprado el patrón de que un hombre es aquel que está ahí en la casa de manera pasiva, sus hijos se burlan de él es más un adorno que cabeza de su hogar. Y vamos a estar hablando más adelante qué implica ser cabeza del hogar, qué Dios dice de que es nuestro rol como cabeza del hogar. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero por qué eso es tan problemático? ¿Por qué estos modelos han creado una crisis en la sociedad que requieren que hoy sea un día de definición? Aunque tú no lo creas, estos modelos han tenido grandes consecuencias a nuestra sociedad. Y lo podemos ver que los hombres, abandonando su rol de liderazgo, de crecer, han dejado inclusive de estudiar y de formarse. En nuestro país, en la República Dominicana, según la MESIT, el Ministerio de Educación Superior y Ciencias Tecnológicas, ha determinado que en las universidades el 64% de los que estudian son mujeres y solamente el 36% es hombre. Entonces, seguimos. Como decía, un momento de crisis que ha traído como consecuencia que la mujer ha asumido el liderazgo, porque o me rebelo porque el hombre es machista, o asumo lo que dice la ideología de género, que yo estoy por encima del hombre. La mujer ha decidido ir a las universidades y prepararse, y los hombres han decidido sentarse y dejar de formarse. El hombre ha abandonado su liderazgo y lo vemos también como consecuencia. Como hemos abandonado nuestros roles como hombres, los padres han abandonado sus hogares. Y esto ha traído como consecuencia de que muchos de nosotros, quizás tú y yo, nos hemos formado en hogares donde el hombre no está, porque ha abrazado esas corrientes y esos moveres. Vemos que las consecuencias de nosotros no ser hombres bíblicos, hombres en nuestros hogares, impacta poderosamente nuestras familias, o impactará. Tú eres joven, va a impactar tu familia. Vemos cómo hoy día, en un estudio que se hizo en el Departamento de Estado de Tennessee en el 2020, se reportó que el 63% de los suicidios de adolescentes venían de hogares donde los padres, el padre varón, no estaba en el hogar. Vemos que el 70% de adolescentes en instituciones del Estado es de jóvenes que su papá varón no está en su casa. El 71% de los jóvenes que han abandonado la secundaria son hombres. Que sus padres, su padre varón no está en su casa con él.
85% de los adolescentes en prisión son hombres. El 85% de los niños con problemas de comportamiento son hombres. ¿Por qué? Porque hemos adoptado otros modelos. Y la realidad, hermano, es que la masculinidad está en crisis en nuestra sociedad. Hogares sin padres producen 4 veces más hijos más propensos a que estén en pobreza, más propensos a sufrir problemas emocionales y de comportamiento, mayores agresividades, doble riesgo de mortalidad infantil, más propenso a hijos a ir a la cárcel. Aunque tú no creas esto, hogares sin padre varón trae como consecuencia que las cárceles estén más llenas de hombres que de mujeres. ¿Por qué? Porque la figura masculina es muy importante. El rol del hombre es vital. Y lamentablemente, nosotros hemos dejado de un lado lo que Dios manda que sea un hombre. Hemos abandonado nuestro llamado de ser un hombre. Entonces, vivir mi masculinidad, hermano, es un mandato. Ahora, a ti y a mí nos toca vivir la masculinidad no como nosotros la pensamos, sino como Dios la manda que la vivamos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice en 1 Corintios 16:13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Aquí en 1 Corintios nosotros encontramos al apóstol Pablo haciendo una enseñanza y despidiéndose, dando unos mandatos a esta iglesia. Y él les dice al final de su carta de 1 Corintios, oye, es importante para ti permanecer firme en la fe. Es importante para ti portarte varonilmente, portarte como un hombre, como Dios te ha mandado. Sé fuerte, es un mandato para ti y para mí portarnos varonilmente. Hermano, Dios ha determinado lo que debemos hacer como hombres, no la sociedad. Como dije al principio, hay 2 modelos que están ahí bien marcados, que son 2 modelos caídos, 2 modelos corrompidos. Y tú y yo hoy tenemos que tomar la decisión de abrazar no el modelo que dice la sociedad, sino el modelo de hombre que Dios nos llama a ser. Y para eso debemos venir a su palabra y ver qué Dios dice que es un hombre, cómo un hombre debe comportarse. Porque si no venimos a su palabra y no buscamos lo que Dios dice que es un hombre, ¿qué haremos? Nos moldearemos a lo que el mundo dice, nos moldearemos a la enseñanza que veamos y al final, muy probablemente, abrazaremos corrientes que van a seguir desvirtuando y destruyendo la imagen del hombre, el modelo del hombre, la masculinidad que Dios quiere que tú y yo mostremos. Como decía al principio, hoy es un día de definición. Estamos en una guerra. Y yo quiero que tú lo entiendas ahí. Estás en una guerra. Hay una guerra por tu alma. Y vimos las consecuencias. Ahora yo quiero mostrarte brevemente qué dice Dios que es un hombre y cómo debemos nosotros, tomando esto que dice la palabra, debemos tomar decisiones para cambiar. Dice Dios hablando en Génesis 2:15, 16 y el versículo 20, que lo tengo al final, porque creo que ahí hay enseñanza para ti y para mí. Cuando Dios formó al hombre, mire lo que dice el texto, dice Dios hablando. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y para que lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Y dice en el versículo 20, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Y aquí vemos 3 cosas que el hombre estaba supuesto a hacer. 3 cosas que Dios determinó que el hombre inicial, Adán, hicieran, que se aplican a ti y a mí hoy. Que es el mandato que Dios quiere que tú y yo hagamos. Dios quiere que nosotros cultivemos, Dios quiere que nosotros cuidemos, y Dios nos ha puesto como líderes donde estamos, como cabezas, para asumir liderazgo y para asumir responsabilidades. Vemos que lo primero que Dios dice es que Él tomó al hombre, lo formó, lo puso en el Edén, ¿para qué? Para que lo cultivara. Adán fue llamado por Dios para que labrara y cultivara el jardín, para que creciera y produjera abundancia de fruto. Dios llamó al hombre a trabajar. El hombre debe ser un ejemplo de trabajo, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de diligencia. Vamos a hablar más adelante de eso. Porque una de las características principales de un hombre, y vamos a ver un poquito, es que es diligente. Dios llamó al hombre a trabajar.
a ser proactivo donde está y también con sus relaciones. Hermanos, un hombre fiel es aquel que se ha dedicado a cultivar y edificar y hacer crecer lo que Dios le ha dado. A Adán Dios le dio el huerto. Adán, cultívalo, trabaja la tierra, cuida de ella. Pero a ti y a mí, aunque tengas 12 años, aunque tengas 30 años, Dios te ha puesto en un lugar específico, en un momento específico. Te ha dado dones específicos, talentos específicos con un propósito. ¿Con cuál? De que tú ahí donde estás, tú puedas cultivar, tú puedas hacer crecer lo que Dios te ha dado. Nosotros como hombres estamos llamados a hacer crecer lo que tenemos. En nuestro trabajo estamos llamados a ser excelentes. Y el trabajo que hago debe dar fruto bueno. En el colegio yo estoy llamado a ser excelente. ¿Por qué? Porque estoy llamado a cultivar, a trabajar, a ser excelente en las cosas que hago. Oye esto, Dios te ha puesto donde estás con el propósito de que tú puedas cultivar, trabajar, hacer crecer, hacer florecer lo que Él te ha dado. Si tú estás ahora mismo viviendo tu masculinidad y lo que tienes a tu lado no está creciendo, algo mal estamos haciendo. Si lo que Él ha puesto en tus manos no está dando frutos, algo mal estamos haciendo. Porque Dios quiere que aquello que Él no ha dado florezca. Dice este autor que escribió este libro, El mandato de la masculinidad bíblica, él dice lo siguiente: se nos ha enseñado, y esto es algo que el mundo nos ha enseñado, que las mujeres son las principales cuidadoras, mientras que los hombres deben ser fuertes y silenciosos. Pero la Biblia llama a los hombres a ser cultivadores. Y esto influye un énfasis significativo, no solamente en cuidar, y eso lo decía ahorita, no solamente en cuidar la tierra, sino también cuidar los corazones de aquellos que están a nuestro cargo. Muchas veces podemos pensar que nuestro rol de ser cultivadores, de trabajar, simplemente implica el lado laboral, de hacer cosas. No. A nivel de mis relaciones, yo tengo que cultivarlas. La persona que está a mi lado debe crecer por la relación conmigo. Ese es mi rol como hombre. Mis amigos en el colegio deben ser mejores por la relación que tienen conmigo. Si yo tengo una novia, mi novia debe ser mejor por la relación que tiene conmigo. Mis padres, mis hermanos deben ser mejores por la relación que tienen conmigo. Dios me ha llamado a ser un cultivador, a trabajar de forma tal que yo pueda ver fruto. Es el principal rol del hombre, hermano, cultivar. Pero Dios también dice que además de cultivar, Él ha llamado al hombre a ¿qué? A cuidar la tierra. Dice Dios en el texto que vimos, Él la cultivará y ¿qué más? También la cuidará. Dios llama a Adán no solo a trabajar y multiplicar lo que ha recibido, sino también a protegerlo y a velar por él. Hermanos, hoy día, lamentablemente, ese rol de protectores se ha olvidado. Lamentablemente, muchos de nosotros hoy nos hemos convertido en agresores más que en protectores. Hemos visto a las mujeres como un ente a quien podemos atacar más que a un sexo a que debemos cuidar. Hemos visto a los más indefensos como alguien a quien podemos pisar más que como alguien a quien proteger. Muchos de nosotros, yo lo sufrí, quizás tú lo has sufrido, hemos sufrido el abuso de hombres que nos hablan mal, nos maltratan, nos minimizan, haciéndonos bullying, como la hemos llamado. Eso es contrario a lo que es un hombre. Un hombre de verdad no hace bullying. Un hombre de verdad no maltrata a otro. Un hombre de verdad cuida. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a ser cuidadores. Cuidadores de la tierra, cuidadores del lugar donde Él nos ha colocado, pero también cuidadores de las personas. Hermano, si tú eres uno de aquellos que ha estado, quizá por relajo, porque me sigo del grupito que ha estado maltratando a otro, yo quiero decirte que tú has tomado la decisión de abrazar otra cosa que no es ser un hombre. Porque un hombre cuida. Un hombre ve al indefenso y lo protege. Si tú eres uno de aquellos que está en los grupos de jóvenes y ve a las mujeres que al acabar el culto se quedan solas y te vas,
yo quiero decirte que tú estás fallando en tu masculinidad. Porque hombre protege. El hombre verdadero es aquel que una muchacha está sola y por su rol de hombre la acompaña a su carro. Por rol de hombre se queda ahí para protegerla. Por rol de hombre, si ella se cae, la levanta. Porque somos cuidadores, guardadores. Para eso el Señor nos ha llamado. Para cultivar y también para cuidar. Este mismo autor que estaba mencionando anteriormente, Richard Phillips dice lo siguiente, en este mismo libro dice, ser un hombre es ponerse de pie y ser contado cuando hay peligro u otro mal. Dios no desea que los hombres se queden de brazos cruzados y permitan el daño o permitan que la maldad se ejerza. Más bien estamos llamados a mantener seguros a los demás dentro de todas las relaciones que entramos. Hermano, es nuestro rol. Es nuestra responsabilidad. Un profesor no puede llegar al colegio y sentarse como alumno. Él tiene que dar clases. Un doctor no puede sentarse y decir, yo no voy a atender a un paciente. No, él es doctor. Él tiene que atender a un paciente. Un policía no puede negarse a atender una necesidad cuando hay una emergencia. Él tiene que salir y defender. De la misma manera, tú y yo somos hombres. Y Dios nos ha dado la responsabilidad, el llamado de ser protectores, cuidadores, en todas las relaciones en las cuales nosotros nos encontramos. En nuestras familias, yo tengo que ser un cuidador. Cuidador de la relación con mis hermanos, con mis padres, la relación con mis hermanos, con la persona que está a mi lado. Yo tengo que ser un cuidador. Cuidador de sus aspectos físicos, pero sobre todo cuidador de su aspecto emocional, cuidador de su aspecto espiritual. Si tú estás aquí viendo esto, es probablemente porque la gracia ha llegado a ti. Si tú estás viendo esto, es probablemente porque tú has sido resucitado de muerte a vida por la obra de Cristo y hoy tú has decidido seguirle. Si tú estás aquí, yo quiero decirte que tú tienes un rol espiritual en tu familia también, de cuidar los corazones de ellos. Tú tienes un rol dentro de tu iglesia, de cuidar la santidad de Dios dentro de la iglesia. Es tu rol, al igual que el mío como hombres. A nosotros nos toca defender la verdad. Cuando la palabra de Dios, cuando esto que estamos hablando, la masculinidad está siendo disparada, está siendo atacada, yo tengo que levantarme y defender lo que Dios ha dicho que es un hombre. Cuando la santidad de Dios está siendo atacada, yo tengo que levantarme y decir, eso no está bien, porque Dios es santo. Nosotros estamos llamados a proteger nuestra iglesia, pero también estamos llamados a cuidar de nuestra sociedad. Hoy que estamos viviendo tiempos difíciles, donde la vida la vida dentro del vientre de una madre no tiene valor para muchos, yo tengo que levantarme y defender la verdad. Cuando se nos oprime y se quiere violentar los derechos que tú y yo tenemos, yo tengo que levantarme y defender esos derechos. Es mi rol como hombre hacerlo. Yo tengo que cuidar, yo tengo que proteger mi sociedad. Yo tengo que, con uñas y dientes, hacer lo que me toca hacer para proteger la tierra que el Señor me ha dado. Finalmente, yo tengo que cuidar de mí. Y es importante, muchas veces nosotros nos vemos como cuidadores, que cuidamos nuestra familia, cuidamos nuestra iglesia, cuidamos nuestra sociedad, pero tú como hombre tienes la responsabilidad de cuidar de ti también, cuidar tu corazón, cuidar la forma como estás caminando, cuidar la forma como estás viviendo, cuidar la forma como estás pensando. Dios te ha llamado, hermano, a ser un hombre que le honre, que camine en integridad de corazón delante de Él, que haga lo que Él te ha pedido que hagas. Y yo quiero motivarte hoy. Por eso hoy es un día trascendental. Asume el llamado de también cuidar de ti, cuidar de tu santidad y cuidar de la vida que Dios te ha llamado a vivir. Y finalmente, cuando vemos este texto de Génesis, nos damos cuenta también que el hombre fue puesto por Dios para liderar. Vemos en el versículo 20 de Génesis 2, dice que el hombre puso nombre a todo ganado y a todas las aves y a todo animal del campo. Dios determinó que el hombre sea aquel que ejerza autoridad sobre su creación. Fue Dios que lo determinó. Y el hombre, cuando Dios lo puso en el huerto, Dios le dijo, tú encárgate.
Tú ejerces autoridad. Ahora tú eres el líder. Ahora tú estás llamado a regir mi creación. Hermano, Dios te ha puesto a ti como líder. Y tú tienes duda de eso, yo quiero invitarte a que brevemente hablemos un poquito de Génesis 3. Génesis 3 es el texto que nos cuenta la historia de la caída. Y yo creo que la mayoría de los que están aquí conocen la historia de la caída. Dios había dicho al hombre que podía comer de todos los frutos del huerto, menos del fruto del bien y el mal. La serpiente viene, tienta a Eva. Eva toma del fruto, come del fruto, le da a su hombre a Adán de comer. Y luego es que pecan y Dios viene a su encuentro. Hay un texto, y lo encontramos en Génesis 3:9, que nos muestra el liderazgo del hombre, cómo Dios ve al hombre como líder. Vemos que dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Hermano, si tú quieres tener un texto para defender el liderazgo masculino, este es este. Dios, después que Eva peca y hace que Adán peque a través de la tentación de la serpiente, Dios a quien llamó fue Adán. A quien Dios reclamó por no haber sido líder fue Adán. Y ese ¿dónde estás? Tiene un gran peso. Porque Dios sabía, como el Dios soberano, el Dios omnisciente que todo lo sabe, Dios sabía lo que había pasado en el huerto. Dios sabía que la serpiente se le había parecido a Eva. Dios sabía que la mujer había tomado del fruto, que había comido y le había dado a su esposo. Pero Dios no recrimina a la mujer. Dios llama al hombre y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Porque era responsabilidad del hombre cuidar. Era responsabilidad del hombre velar por el bien de su familia. Dios, hermanos, nos ha puesto a nosotros como cabeza. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de toda la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios, refiriéndose a Dios Padre. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis, un pequeño preámbulo, para explicarte una cosa que quizás se pueda distorsionar y es algo que se ha querido distorsionar. Dios dice en su palabra, es la verdad, el hombre es cabeza de la mujer. Esto no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre. Esto no quiere decir que la mujer tenga una dignidad por debajo del hombre, no. Ambos son portadores de la imagen de Dios y ambos tienen la misma dignidad. Pero a nivel de roles, Dios determinó que el hombre fuera la cabeza y que la mujer fuera su ayuda idónea. Y me encanta este texto porque vemos a Cristo, que dice el texto que Cristo es la cabeza del hombre, pero la cabeza de Cristo es Dios Padre. Y nosotros conocemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son Dios. Tienen los mismos atributos, la misma dignidad, pero Dios desde la creación pasada decidió, según su beneplácito, no por un tema de dignidad, no por un tema de que uno era mejor que otro, no. Decidieron que el Hijo se iba a someter al Padre, que el Espíritu se iba a someter al Hijo. De la misma manera, Dios ha determinado que el hombre sea cabeza y que la mujer sea su ayuda idónea. Dios nos ha llamado a ser líderes, hermanos, líderes. Y ser líder requiere tener propósito. Tú como hombre tienes que saber a qué Dios te ha llamado, hacia dónde vas. Un líder requiere seguridad de sí mismo. Un líder requiere saber cuál es el rol que tiene, cuál es el compromiso que tiene. Tiene que tener seguridad. Un líder tiene que tener visión, porque como líder, él está guiando a otros. Uno de los problemas de nuestra generación y de nosotros como hombres ha sido que como hombres hemos perdido la visión. Y nuestra familia, que está supuesta a seguirnos, o eso pasa con el caso de nuestros padres probablemente, nuestros padres perdieron la visión como hombres y la mamá, ¿qué empezó a hacer? Empezó a asumir ella el liderazgo. ¿Por qué? Porque si no sabemos a dónde van, ¿a quién voy a seguir? Y como hombres tenemos que tener claridad de hacia dónde vamos, porque otros nos siguen. Un líder sin seguidores no es un líder. Y Dios nos ha llamado a ser líderes. Tenemos que tener sentido de dirección. Tenemos que tener valentía. Tenemos que saber comunicar hacia dónde vamos. Tenemos que tener iniciativa. Pero también tenemos que tener, y eso es muy importante,
tenemos que ser otrocéntricos. Un líder no se sirve a sí mismo. Y ese fue uno de los problemas de los modelos de los hombres que hemos visto. Ese hombre que es machista, que otros le sirven, otros son sus siervos. Cuando un líder de verdad, que cultiva, que cuida y lidera, está centrado en otros, en hacer a otros crecer, en cuidar a otros y en ver a otros florecer. De manera inicial, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros el llamado de ser hombres. Y en Génesis 2 vemos claramente que primariamente tenemos 3 responsabilidades: cultivar, cuidar y liderar en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el huerto donde Dios nos ha puesto. Dios te ha puesto en un lugar ahí y tú tienes que hacer que crezca, tú tienes que protegerlo y tú también tienes que liderar ahí donde estás. Y brevemente, y algo que también no quería dejar de ver, hay otras características que son como añadidas que también tenemos que ver como hombres, y lo voy a pasar muy rápidamente por cuestión de tiempo. Pero como hombres, además de ser cuidadores, protectores y líderes, estamos llamados también a ser amigos, soporte de otros. Como somos otrocéntricos, un hombre de verdad es amigo, un hombre de verdad es aquel que sostiene a su compañero de batalla, un hombre de verdad es aquel que se duele por el otro. Miren cómo el apóstol Pablo lo dice aquí en Romanos 15, del 1 al 3. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, otrocéntrico. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que lo injuriaban cayeron sobre mí, dice Cristo. Un hombre de verdad es amigo que soporta al más débil. Un hombre de verdad también es diligente. Miren cómo lo dice Proverbios 12:27. El indolente no se asa su presa, pero la posesión más preciosa de un hombre es su diligencia. Es hacer lo que tiene que hacer, en el momento que tiene que hacerlo, de la manera que tiene que hacerlo. Eso es un hombre. Un hombre no aplaza las cosas. Y finalmente, otro aspecto importante de nosotros como hombres es que un hombre de verdad obedece. Obedece el mandato de Dios. Yo puedo saber que mi rol es ser cultivador, que mi rol es ser protector, que ser líder, pero si yo no lo obedezco, yo no soy un hombre de verdad. Y nosotros vemos que al final de su vida, David, antes de morir, él le dice unas palabras a su hijo Salomón, y lo vemos en este texto, que se encuentra en Segunda de Reyes. Dice, Segunda de Reyes 2, dice, y acercándose a los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. Oiga lo que dice David a su hijo, antes de morir. David, lo más importante que yo quiero que tú conozcas, y es lo que normalmente una persona hace antes de morir, a la persona que ama le quiere decir su mayor consejo. Dice, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte, sé hombre. Y ahora explica lo que es ser hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Un hombre de verdad obedece. David, antes de morir, le dice a su hijo, oye, yo quiero que tú seas hombre. Papá, ¿cómo voy a ser hombre? Obedece. Obedece los mandamientos del Señor para que te vaya bien. Haz lo que el Señor te ha mandado hacer. Cultiva, sé fuerte, protege, sé un líder, sé un hombre. Hermanos, un hombre es aquel que guarda, escucha, que atesora, que sirve y que obedece los mandamientos de su Dios. Si tú no obedeces los mandamientos de Dios, tú eres un hombre, tú no eres un hombre de verdad. Porque un hombre de verdad, ¿qué es lo que requiere estos tiempos? Obedece los mandamientos del Señor. Un hombre de verdad, hermano, vive sometido a Dios en todas las áreas de su vida. La rebelión de Adán fue que nos metió en este lío. El sometimiento a Dios es que nos sacará de él. Y yo quiero motivarte. Obedece a Dios. Asume el llamado de Dios para ti como hombre. Y cambiemos juntos nuestra generación. Cambiemos juntos el curso de nuestra familia, nuestra sociedad, de nuestra iglesia. Seamos hombres de verdad.
Y yo quiero preguntarte ahora, luego de haber visto esto que escuchamos hoy, ¿qué tú vas a hacer? Hemos visto claramente que estamos en guerra. Iniciamos con eso. Estamos en una guerra. Es una guerra por tu alma, por la mía. Y la estrategia de esa guerra, destruirnos, ha sido cambiar lo que es la imagen del hombre, distorsionar lo que es un verdadero hombre. Y nos ha presentado dos modelos que muchos hemos abrazado. Hemos visto que esos modelos tienen consecuencias y han traído consecuencias letales. Hermanos, en este momento nosotros estamos perdiendo la guerra. Pero Dios ha dicho cómo tú y yo debemos vivir, cómo debemos abrazar nuestra masculinidad, cómo tú y yo debemos ser hombres de verdad. Y un hombre de verdad es aquel que cultiva, un hombre de verdad es aquel que cuida, un hombre de verdad es aquel que es líder, soportando a otros, siendo diligente y obedeciendo los caminos del Señor. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tú vas a hacer hoy? Yo quiero motivarte, hermano, que si tú te has dado cuenta hoy que tú tienes una idea errónea por tu trasfondo, porque fuiste criado en una familia con un papá pasivo, donde una mamá era dictatorial, mandona, por así decirlo, controladora, o si te has estado formando en un hogar donde el papá es un dictador machista, donde tú no quieres, tú le tienes miedo a tu papá, porque cuando él llega todo el mundo tiene que cambiar y estar en pose, porque si no hay consecuencias. Si tú has estado formándote en estos modelos, y esta es la cosmovisión que tú tienes que es un hombre, yo quiero invitarte, vengamos a Dios en arrepentimiento. Señor, perdóname por yo haber abrazado otra idea. Permíteme conocer lo que tú dices que es un hombre y abrazarlo y hacer eso que tú me has llamado a hacer. Un cultivador, un protector, un líder, donde tú me has colocado. Si tú estás ahí, yo quiero invitarte, arrepintámonos delante de Dios. Arrepintámonos delante de Dios. Y que vengamos a Él diciéndole, Señor, yo quiero asumir tu llamado. Yo quiero asumir lo que tú me has pedido que hacer. Y yo quiero garantizarte, hermano, que si tú haces lo que Dios te ha pedido que hagas, tú vas a encontrar plenitud y gozo en tu vida. Porque fuimos creados para algo como hombres. Y no hay nada peor que andar de espaldas a eso, a lo cual Dios nos ha llamado. Arrepentamos delante de Dios y asumamos nuestro llamado. Y finalmente yo quiero dejarte con estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Y es mi oración a ti en el día de hoy. Es mi oración a ti en el día de hoy. Si tú has abrazado esos males de esta generación, yo quiero decirte estas palabras de Pablo. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de estas corrientes que yo te mencioné. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Hombre joven, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Yo te mando, hermano, hoy, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, yo quiero pedirte hoy, sé hombre hasta que Cristo venga, porque ese es tu llamado como discípulo, ese es tu llamado como hombre. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.